Vamos ahora a proceder a explicar la parte, digamos, de la suma de fracciones y el truco, el método este que hemos comentado para poder obtener esas fracciones equivalentes y resolver los ejercicios. Vamos a hacer algún ejemplo de menos a más y de esta manera creo que se va a poder entender. Imaginemos que tenemos la siguiente suma. Yo tengo, por ejemplo, 3 quintos más, pues, 4 tercios. Bien. Esta suma no se puede hacer directamente porque ya hemos comentado que al tener los denominadores diferentes, los trozos de pizza tienen tamaños distintos y por tanto no son comparables. Entonces, ¿cómo procedemos para hacer esto? Bueno, pues tenemos que calcular, tenemos que obtener dos fracciones equivalentes de esta, respectivamente. Esta tiene que ser equivalente de esta y esta tiene que ser equivalente de esta, pero con la ventaja de que los dos denominadores sean iguales y de esa manera poder sumarlas o restarlas, porque restar sería exactamente igual. Bien, ¿qué método hay para hacer esto? Pues el método es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Si recordamos, el mínimo común múltiplo era una herramienta que nos permitía calcular el múltiplo de una serie de números dados, de 2, 3, de varios números dados, nos permitía calcular el múltiplo de todos ellos común, el más pequeñito, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de 5 y de 3, pues procedíamos, eso hay un vídeo por ahí que lo explico también. Entonces, yo sé que 5 descompuesto en factores, por ser un número primo, es 5, y lo mismo le pasa al 3. Luego, de estos dos números, el mínimo común múltiplo pues va a ser 3 por 5, que es 15, ¿vale? Entonces, con el mínimo común múltiplo, nosotros vamos a utilizarlo para definir nuestros dos denominadores, ¿vale? Y por tanto, obtener a partir de aquí las dos fracciones equivalentes de esta y de esta respectivamente que nos permitan sumar, ¿vale? Entonces, al encontrar un mínimo común múltiplo, ¿qué estamos encontrando? Ese valor que, siendo múltiplo de este y de este, nos va a permitir fácilmente obtener las dos ecuaciones equivalentes, con la ventaja de que el mínimo común múltiplo, a ser múltiplo de los dos, ya tengo los dos denominadores iguales y puedo proceder a la suma o a la resta. Entonces, ¿cómo obtenemos la fracción equivalente de esta aquí? Pues fijándonos, ¿cómo ha cambiado el 5 para convertirse en 15? Multiplicando por 3. ¿Cómo tiene que cambiar el numerador también? Pues por 3. Entonces, 3 por 3, 9. ¿Vale? ¿Cómo ha cambiado el 3 para convertirse en 15? Pues multiplicándose por 5. ¿Cómo hay que hacer con el numerador para que la fracción sea equivalente? Multiplicarlo también por 5. ¿Ahora qué he obtenido? Ahora he obtenido una fracción equivalente de esta, otra fracción equivalente de esta, pero con la ventaja de que los denominadores son iguales. Por tanto, gracias al mínimo común múltiplo y al principio de las fracciones equivalentes, voy a poder hacer la suma. Entonces, ahora sí, como los dos denominadores son iguales, puedo sumar. 9 más 20, 29. Ya hemos hecho la suma. Si te quedas, te enseño otro ejemplo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿de acuerdo? En este ejemplo voy a poner unas fracciones que sean un poquito más, digamos, más farragosas de hacer, pero que no son complicadas, ¿vale? Por ejemplo, imaginamos que yo tengo 8 partido de 35 más 10 partido de 20. Tenemos lo de siempre, distintos denominadores, no podemos sumarlas. ¿A qué tenemos que recurrir? Al mínimo común múltiplo. Lo vamos a hacer aquí. Mínimo común múltiplo de 35 y de 20. Pues primero de todo tenemos que descomponer en factores. Como esto está explicado en otro vídeo, no me voy a entretener. 35 descompuesto en factores es igual a 5 por 7. Y 20 descompuesto en factores es igual a 2 al cuadrado por 5. ¿Vale? Fijaros que 4 por 5 es 20 y 5 por 7 es 35. Bien, nuestro mínimo común múltiplo, ¿qué nos dice? Que tenemos que coger los comunes y no comunes de mayor exponente. Vale, pues cogemos el 2, cogemos el 5 y cogemos el 7. Luego el mínimo común múltiplo va a ser 2 al cuadrado por 5 por 7. ¿Y esto a qué es igual? Pues tenemos, para hacerlo mentalmente, que yo sabéis que siempre, bueno, a mis alumnos siempre les recomiendo tirar de cálculo mental utilizando truquitos. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues, por ejemplo, puedo decir 4 por 5, 20, aquí me viene bien, 4 por 5, 20 y 20 por 7, 140.
Luego, ese denominador mágico que me va a permitir sacar dos fracciones equivalentes que se van a poder sumar, pues va a ser 140. ¿De acuerdo? Bien, pues 140 entre 35, veis que divido este entre este y eso que me va a dar indirectamente el factor de escala, ¿vale? El factor por el que tengo que multiplicar 35 para tener 140. Y ese mismo factor es el que voy a tener que multiplicar 8 para obtener el numerador, que es lo que estoy buscando. Bien, pues 140 entre 35 es 4. 4 por 8, 32. Ahora, 140 entre 20 es 7. Por 10, 70. Y si yo ya hago esta suma, ¿qué tengo? 140 y arriba tengo 32 más 70, 102. Ese sería mi resultado. Esto lo podemos hacer con dos fracciones, con 3, con 5, con las que nos ponga. Vamos a hacer ahora a continuación un ejemplo en el que voy a meter 3, 4 fracciones y además vamos a alternar sumas y restas para que veáis que es lo mismo. Si te quedas, te lo enseño.